Hoy en día, publicar poesía en las redes sociales es prácticamente un requisito sine qua non para cualquier autor o autora que quiera darse a conocer. Y mi caso en este sentido no es una excepción, ya que yo llevo ya más de 4 años haciéndolo. Concretamente, donde más experiencia tengo es en Instagram, que además es una red social en la que cada día cientos de miles de personas publican una cantidad ingente de textos, y en este caso de textos de poesía, ¿no? Yo en estos más de 4 años, como les digo, que llevo publicando en Instagram, he hecho de todo, por así decirlo. Ha sido un tiempo en el que he ido cambiando de formatos, de estética, de formas de escribir, en el que he conocido un montón de personas relacionadas con el mundo de la literatura, desde autores y autoras hasta personas que se dedican al mundo de la edición y demás. Y en definitiva ha sido un tiempo en el que Instagram ha acompañado mi evolución como autor. Entonces, discúlpenme si utilizo en gran parte esta trayectoria personal para trasladarles la humilde reflexión que quiero llevar a cabo en este vídeo. En fin, vamos a ver, que Instagram funciona a través de un algoritmo, eso es algo evidente, lo sabemos todos. Es, vamos, una herramienta más de las que hacen funcionar una de las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, y que en el caso de Instagram se trata de un algoritmo que premia, que promueve en concepto de visibilidad un tipo concreto de publicaciones y de formas de publicar, también es algo que lo sabemos todos. En este caso, el algoritmo de Instagram promueve cada vez más aquellas publicaciones y sus respectivos perfiles que generan una rápida corriente de visualizaciones y de interacciones. Es decir, se promueve aquello que puede consumirse rápidamente y hacernos saltar a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente y a lo siguiente y a lo siguiente, y así sucesivamente hasta que uno se da cuenta de que cogió el móvil para mirar la hora y de repente lleva 15 o 20 minutos dándole con el dedito a la pantalla. Pues bien, es cierto que sí, si Instagram funciona así es porque responde a nuestro propio comportamiento, y también que nuestro propio comportamiento a su vez responde al modelo que nos están proponiendo las redes sociales y en concreto Instagram. Pero bueno, yo tengo que decir que este es un fenómeno social muy amplio y muy complejo que yo, que no soy para nada amigo de la simplificación, pues por responsabilidad de antropólogo y también con un poco de hipocresía, me voy a abstener de ensayar dicho tema en este vídeo. Simplemente, a través del sentido común, les pido que lo demos todo por hecho, todos por hecho, porque yo creo que todos damos por hecho que Instagram funciona así, que no estoy contando nada del otro mundo, que es un hecho constatado, ¿vale? Que Instagram promueve este tipo de actividad y este tipo de comportamientos que nosotros también vamos buscándolos en Instagram. Como digo, vamos buscando ese tipo de estímulos cada vez más rápidos y más dinámicos. Pues bien, dado que Instagram promueve y premia este tipo de actividad que acabo de comentar, lógicamente la forma más eficaz para conseguir el éxito literario, o al menos ese éxito literario que consiste en llegar al mayor número de personas posible, es publicar un tipo de poesía que pueda consumirse rápidamente. Una poesía que se caracterice, entre otras muchas cosas, por ser corta, por tener una extensión muy reducida. Porque cuanto menos se tarde en leer el texto, mejor, porque de esa manera antes se le da me gusta, antes se comparte y antes se pasa a lo siguiente. Entonces, si el texto es solo una estrofa, pues mejor. Y si es solo un par de versos al estilo aforista, mejor que mejor. Y si ya es solo una frase, ya ni te cuento. De hecho, yo creo que uno de los impactos más significativos de las redes sociales a nivel histórico en la literatura es que ha convertido o ha hecho pasar la frase por un género literario. La frase como tal, ya no el aforismo, la frase. De hecho, seguro que ustedes conocen un montón de poetas que al final son autores de frases que publican en libros o en sus redes sociales, frases, como digo, independientes, ¿no? Pues bien, podríamos decir que un requisito para triunfar cómodamente en Instagram entonces es escribir textos cortos, pero no es el único requisito, por supuesto, porque como decíamos, la publicación tiene que recibir me gustas, comentarios, tiene que ser compartida, tiene que recibir interacciones. Y aquí es donde entra en juego otro fenómeno social complejísimo, que es lo que yo llamo el narcisismo del lector y del consumidor en general de redes sociales.
De nuevo, les pido disculpas por mi hipocresía, porque aquí sí que voy a resumir y simplificar, como digo, este fenómeno que para mí merece una atención psicológica no, perdón, sociológica, bueno, y psicológica también, mucho más compleja. Pero lo hago en pro de la coherencia interna de este vídeo y de la sección de mi canal a la que pertenece, ¿vale? Miren, parafraseando a Ernesto Castro, el público actual tiene creencias bobarianas o quijotescas respecto a lo que lee, porque el público se siente y de hecho busca vorazmente sentirse identificado con aquello que lee. Es más, demanda del autor escribir sobre aquello que le haga sentirse identificado, lo cual a mí me parece muy curioso, porque en el caso de la narrativa, por ejemplo, si ustedes buscan ahora mismo cualquier tutorial sobre cómo escribir una buena novela, lo primero que les va a decir el supuesto gurú de la escritura es que tienen que crear personajes con los que el público empatice. Y no solo con los que el público empatice, sino con los que el público simpatice, que esto es mucho más grave. Es decir, les van a hacer creer que una buena novela depende de que los personajes y fundamentalmente, o por lo menos el protagonista, le caiga bien al público, porque eso es lo que busca el público, que los personajes le caigan bien. El lector o lectora de Instagram quiere que le hablen de lo que ya sabe y de lo que ya ha vivido, porque al tomarse a sí mismo, a sí misma como centro de sus experiencias, le agrada, le place que otros las repitan, las reflejen o dejen constancia de ello. Y es que, de nuevo, simplificando mucho, disculpen la hipocresía, el lector medio actual de Instagram tiende a pensar, antes que nada, que son los demás los que se parecen a él y no él el que se parece a los demás. Y eso es en lo que consiste el narcisismo del lector del que les hablo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la gente, la masa, el vulgo en general, entre el cual por supuesto me incluyo, es vulgar, por definición, de ahí lo de vulgo. Y no lo digo como un insulto, me refiero más bien a que la infinita mayoría de nosotros llevamos vidas comunes, vidas anodinas, vidas vulgares. En este sentido, todos, y óiganme bien, todos, absolutamente todos y todas, nacemos, nos enamoramos, nos desenamoramos, hacemos amigos, a todos en algún momento nos mienten y nos traicionan, en algún momento a todos se nos muere un ser querido, o tenemos que pasar por la enfermedad propia de un ser querido, etcétera, 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 etcétera. Luego, si la mayoría de personas somos en este aspecto vulgares y en Instagram la mayoría de personas lo que buscan es leer cosas que hablen sobre sí mismas, el resultado es que la mayoría de lo que triunfa en Instagram es vulgar, porque vulgar es quien lo lee y lo promueve y también a menudo quien lo escribe. De esta manera, por ejemplo, nos encontramos siempre los mismos textos de amor y desamor, que yo creo que son los más comunes, ¿no? Y de hecho, este afán por glorificar lo vulgar no solo es propio de los temas que se tratan en la poesía de Instagram o de las ideas que se tratan, sino también de la forma en la que éstas son expresadas. Es decir, al igual que el lector no quiere molestarse en leer temas distintos, tampoco quiere molestarse en leer los temas de siempre pero de forma distinta, lo cual yo creo que está muy ligado a ese consumo rápido de Instagram, porque si tú tienes delante otro poema de amor de los muchos que hay, pero que es un poema que está escrito de una forma que a priori no entiendes, tú no te vas a parar a interpretarlo o a compararlo, porque no estás en Instagram para eso. Tú estás en Instagram para dar 20 me gustas en media hora, y para eso el dedo tiene que pasar y pasar y pasar y pasar. Y esto al final lo que genera es que siempre tengamos las mismas metáforas, los mismos símiles, o en el mejor del peor de los casos, las mismas supuestas citas de Borges y de Benedetti, porque sí, hay temas que son universales y clásicos, y eso significa que no pasan de moda, digamos, entre comillas, que a lo largo de los siglos son tratados y retratados y no por ello dejan de tener potencia. Temas como el mismo amor, la distinción entre el bien y el mal, la justicia y demás. Son temas que no dejan nunca de ser interesantes. Pero claro, cuando se expresan siempre de la misma manera, siempre de la misma manera, siempre de la misma manera, al final lo que surge es la sobreexplotación del kitsch, que es otro de los elementos más característicos de la poesía de Instagram, yo creo. Y en este sentido, nuevamente, parafraseando a Ernesto Castro, que tiene una frase que le oí en un vídeo que me pareció muy graciosa y muy acertada, que dice:
aquel que comparó por primera vez los labios de una mujer con unos pétalos de rosa fue un genio. El que los comparó por segunda vez fue un plagiador. Y el que los comparó por tercera vez ya fue un simple gilipollas. En fin, que esta sobreexplotación del kitsch, por otra parte, podríamos decir que representa justo lo contrario del valor que tiene la dialéctica de la literatura, que es el asunto que trataba en el vídeo anterior de esta sección y que les dejaré por aquí, no sé, en algún lugar de la pantalla aparecerá para que pinchen ustedes y vayan a escucharlo. Entonces, ya tenemos dos elementos claves para promover la poesía en Instagram, ¿no? Para que la poesía triunfe en este sentido. Uno es la brevedad y otro es la sobreexplotación del kitsch generada por el narcisismo del lector, de la lectora. Vale. Pero hay un tercer elemento, creo yo, que es un elemento que se añade a los dos anteriores y que es la producción en masa. Instagram, como es lógico, premia aquello que le da contenido y que por lo tanto hace a los usuarios pasar más tiempo dentro de su aplicación. En este sentido, el algoritmo va a jugar mucho más a tu favor si publicas todos los días que si publicas una vez al mes. Porque no solo tú vas a pasar de esa manera más tiempo dentro de la aplicación, sino que vas a dar a tus seguidores más material para que también ellos lo hagan. Y material dinámico además, porque van a pasar de la publicación de ayer a la de hoy y así sucesivamente. En definitiva, y a sabiendas de que caigo en el más común de los descalificativos para este tipo de poesía, yo diría que se trata de comida rápida, de poesía industrial. Sí, esto que acabo de decir es puro kitsch también, pero bueno, tómenlo como lo que es en realidad un recurso estilístico de ironía, ¿vale? Se trata de un tipo de textos que siguen siempre el mismo patrón. Unos textos que cumplen rápidamente con su objetivo y que se producen en masa para satisfacer un deseo vulgar que no tiene por objeto más que la simple acumulación y la repetición. Irónicamente, cuando hablaba de escribir poemas cortos, los cuales por cierto no tienen nada de malo per se, podía parecer que la clave estaba en escribir poco, pero es que no, resulta que la clave está en escribir poco, pero muchas veces. Entonces, bueno, hasta aquí en realidad, o sea, tendríamos estos tres elementos, ¿no? La brevedad, la sobreexplotación del kitsch provocada por el narcisismo y la producción en masa. Y hasta aquí estaría mi diagnóstico de la poesía que se promueve en Instagram, que yo creo que tampoco estoy descubriendo la pólvora. O sea, yo creo que ustedes, si han llegado a este vídeo, también es porque de una u otra manera intuían esto mismo o ya lo sabían o incluso lo habían formulado con palabras muy similares, ¿no? Ahora bien, lo que yo quiero añadir es que, aunque este tipo de poesía se suele ver respaldada por las cifras de me gustas, de seguidores, de guardados, etcétera, etcétera, hay otros tipos de poesía que se ven respaldados por sus lectores, que si bien no son tantos, sí son desde mi punto de vista mucho más fieles. Con esto me refiero a que Instagram, por supuesto, no le impide a nadie ser un autor que publica de Pascuas a Ramos con la extensión que le da la gana y el tema y el estilo que le da la gana. No, de hecho, yo hablo de esto porque así considero que soy yo y ahí estoy, nadie me ha cerrado el perfil. Instagram no te lo impide, por supuesto. Lo que sí puede pasar, y pasa de hecho, es que se tienen unas cifras infinitamente más bajas de las que puede conseguir una persona que se adapte al modelo de Instagram en un plazo de un año, por ejemplo, que yo ya les decía que, que llevo más de 4 y conozco a mucha gente que tiene que piensa en la literatura de la misma forma que yo y que llevan mucho más tiempo que yo en Instagram y tienen también unas cifras bajísimas. Pero al mismo tiempo, si uno comprende a qué se deben esas cifras tan altas de esa poesía industrial, seguramente yo creo que se consigue, eh, vaya, esto ya digo, no lo tomo solo desde mi perspectiva personal, lo tomo también desde el diálogo que he llevado a cabo con otros autores que también están en Instagram. Si consigues entender a qué se deben esas cifras, también de alguna manera consigues que no te importen tanto como para desistir en tu proyecto o tu perspectiva de la literatura. Yo, como les he dicho,
mis cifras son bajísimas y sin embargo sigo insistiendo en publicar solo cuando pienso que merece la pena, cuando tengo un texto que a riesgo de equivocarme me parece original y me parece de calidad, sin importarme lo más mínimo su extensión. Y eso debo decirles que efectivamente me ha quitado muchas oportunidades, seguramente sí, pero también me ha dado un grupo de lectores que si bien es pequeño todavía, que espero que algún día sea más grande a base de trabajo de hormiguita, ¿no? Pero si bien es pequeño, es fiel, porque son gente que sin conocerme personalmente se acuerdan de mí aunque pase 2 meses sin publicar y compran mi libro y se lo leen a pesar de que a mí ya ese libro me espanta y leen también mis supuestamente extensas e incomprensibles publicaciones en Instagram. Y como les digo, yo a esta reflexión que voy generando a medida que hablo en este vídeo, insisto, no les estoy, ya lo comentaba en el vídeo anterior de esta sección, no les estoy transmitiendo una conclusión, sino estoy ensayando mis propios pensamientos para generar con ellos pues lo que les estoy trasladando aquí ahora. Pero sí que es verdad que yo parto de mi experiencia, como decía al principio del vídeo, y de mi diálogo con otros autores que no son solo como yo, que no son solo de los que publican también de Pascuas a Ramos, etcétera, etcétera, sino con autores de los que son industriales y que apuntan maneras. No quiere decir que yo me codee aquí con los grandes bestsellers de la actualidad, pero sí con algunos que en mucho menos tiempo han crecido muchísimo más que yo. Pero bueno, que me estoy enrollando cuando en realidad no me gusta ponerme a mí mismo de ejemplo. Lo que quiero decir es que Instagram tiene millones de usuarios en todo el mundo y entre esos millones hay algunos que sí le brindan su esfuerzo y su dedicación a un autor, lo cual es precioso, por supuesto. Entonces yo diría que publicar en Instagram es como todo en la vida. Tienes que saber dónde te metes y ser sincero contigo mismo, contigo misma. Si estás dispuesto a aceptar que en ciertos contextos, que no en todos, pero sí en algunos, como es el de Instagram, si estás dispuesto a aceptar que en esos contextos tu perspectiva de la literatura no encaja con el statu quo, pues si estás dispuesto a aceptar eso, pa'lante, métete ahí. Que además, aunque seas de los pocos, no vas a ser de los únicos. Porque hay gente pato. Y aunque esto está sonando a consejo, porque lo estoy improvisando, de verdad, no lo es. No es un consejo, es una reflexión, es como un pensamiento en voz alta que yo me digo a mí mismo, ¿vale? Y bueno, en este punto me podría enrollar sobre lo que significa eso de que el lector te dedique su esfuerzo y su tiempo y lo que significa que el autor también demande ese esfuerzo al lector y cómo eso se relaciona con la dialéctica de la literatura. Pero eso ya es un asunto que merece un vídeo aparte en el que reflexione más detenidamente. Así que por el momento me quedo aquí. Espero que la reflexión a ustedes les haya generado algo. Espero que me puedan dar sus opiniones en los comentarios, sean contrarias o no. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, sea lo que sea, una reseña, una reflexión, un análisis acotado, lo que sea. Nos vemos en el siguiente. Y de verdad, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.